donde yo vivo también hay una de maíz, 300 hectáreas también lo utilizan para la siembra, No sabría la misma decir, máquina. de verdad, bueno, eso no sabría decirle porque era la primera vez que yo veía eso y el señor no mencionó de siembra, pero de pronto puede funcionar. Listo. Entonces, a todo esto iba a que tenemos que saber también hacer el tipo de riego adecuado. Incluso yo no sabía y no me hubiese imaginado, pero por ejemplo, ahí en este cultivo que les dije donde tenían todo tipo de hortalizas, etcétera, hacían riego por goteo en maíz, cosa que al menos aquí en la sierra no se ha visto mucho y allá era precisamente dedicado y tenían riego por goteo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene Santa Elena de acuerdo a su suelo? A ver. Tiene primero que nada varios tipos de suelo. Son suelos también bastante calcáreos. Eh, la gran cantidad de texturas que se encuentran en una misma área, eso es bastante problemático, aparte de ser bastante salino en cierta parte. Ok, principalmente el problema que ellos acarreaban o que tienen es el tipo de suelo salino. Entonces también les voy a enviar unas fotos en el que se ve a la superficie costras, pero costras que son producidas no por un proceso tanto de erosión, porque como les digo, ellos tienen riego por goteo para evitar precisamente la erosión por la gota, pero sí costras que se forman debido a las cantidades de sales que producen los suelos, ¿ok? Entonces, bien importante saber que yo no voy a poder utilizar un fertilizante extremadamente nitrogenado ahí porque, o el típico que se utiliza en cualquier otra parte, por la cantidad de sales que ya tiene de por sí el suelo. Entonces yo no puedo ir y darle más sales. Ellos manejaban también este tipo de, ¿cómo se llama? O sea, tenían un aspersor madre, digamos, y manejaban o estaban conectados a todos los aspersores. em, ¿Cómo se dice? ¿Qué Detectados, ¿cómo se riego dice? por gran cañón o qué? No, 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 tenían riego por goteo, pero tenían diferentes matrices, o sea, tenían una matriz y de esta se dispersaban en diferentes ramales, vamos a decir. Una válvula o una caja de riego y ahí partía. Correcto. Y a lo que me iba es que tenían cada uno de estas llavecitas, digamos, que iban a abrir los diferentes ramales georreferenciados. Entonces, miren la efectividad de hacer un poco más de trabajo. Cuando hablamos de georreferenciados, te cuento para los compañeros que no saben, se refiere a que yo, mediante un GPS, le tomo el punto exacto de donde va a estar la llavecita, digamos, que yo voy a abrir y que va a irrigar la parte derecha, la parte central, la parte izquierda, etcétera, y se van controlando. Entonces, de esta manera, ¿qué hacen? Ellos dicen, nosotros cuando vamos a hacer el proceso de fertirriego, sabemos que en el aspersor que está ubicado o en las llaves que está ubicado con tales coordenadas, se va a hacer. Por lo tanto, cuando hay algún tipo de daño, ellos también saben dónde está, ¿ya? Entonces, lo que fue bastante novedoso de esta finca a lo que fuimos, era que ellos manejaban todo sistematizado, pero con GPS, o sea, todo georreferenciado. Por lo tanto, sabían dónde estaba la válvula 1, pero así exactamente, no se perdían. Entonces, también hablaba, o lo que venía el caso era del sistema de riego, que ellos decían que manejaban este sistema de riego para hacer un mejor uso del agua. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en Santa Elena las temperaturas son muy altas y por lo tanto se necesita regar, o ellos regaban alrededor de 6 a 8 horas diarias. Entonces ellos decían que por eso necesitaban tener todo estrictamente controlado y no podían hacer o no se puede aplicar lo que siempre nos dicen, que uno tiene que regar bien tempranito en la mañana o ya bien tarde cuando el sol se ha ido, porque él decía, o este encargado, mencionaba que si es que ellos hacían eso, efectivamente tendrían que pasar toda la noche regando, porque si no, no van a cumplir con la lámina de riego que requiere el cultivo. Y ellos, no me pregunten el nombre porque en realidad no me acuerdo de esta empresa, cómo se llamaba, debo tenerlo anotado, son unos de los que mayor cantidad de hortalizas exportan en la parte de Santa Elena, ¿ya? Se mantuvieron en el mercado, etcétera. Y ellos mismos habían implementado como una empresa aparte, pero que forma parte de ellos mismos, de lo que les contaba de esto del maíz, ¿ya? Entonces,
Conclusión, se tiene que tratar de buscar un tipo de riego que erosione lo menos posible a mi suelo y cuando tengo esos tipos de suelo saber cómo voy a manejarlo, porque no puedo darle un fertirriego cualquiera, sobre todo cuando estoy tratando en suelos que tienen bastantes problemas de salinidad. ¿Ok? Eso en cuanto a la erosión por el agua. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna acotación, Ingeniera, experiencia? Dígame. ingeniera, y para los suelos salinos, ¿qué se podría hacer para poder, o sea, reducir un poco eso? Cuando son suelos salinos que fueron creados, originados por el hombre, digamos, porque de pronto le dio un exceso de cierto tipo de nutriente, etcétera. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los lavados, de la aplicación de silicio, también que está bastante en boga para esto de las sales? Pero cuando hablamos de suelos que son salinos por naturaleza y que no se van a poder lavar, o sea, no voy a poder lavar porque en Santa Elena no voy a poder quitarle la salinidad al suelo porque ese ya vino así. Ahí lo que se busca son alternativas para que siga produciendo. Por ejemplo, en Salinas, y me corrigen si me equivoco, es negado, pero así negado que se produzca cacao. El cacao llega hasta un cierto punto, pero no es, o sea, no es rentable. Producirá una que otra mazorca, pero ya porque necesita crear su supervivencia, etcétera. Pero cacao ahí no. O de pronto alguno de ustedes sabía, pero yo sabía, y de hecho alguna vez cuando estaba en la universidad que nos fuimos de alguna práctica, igual nosotros vimos que el cacao ahí no producía. Y el que administraba esta finca, etcétera, decía que no, o sea, que ahí cacao está literalmente perdido. Y mucho peor cuando ya se va acercando más a la parte del mar. El suelo es demasiado salino y el cacao no tolera nada de eso. Entonces ahí yo no puedo cambiar el suelo porque tendría que irme como al origen del suelo para ver si es que puedo hacer algo. Entonces no se hace eso. Otros cultivos sí se adaptan con ciertas prácticas culturales, como les decía, no aplicar ningún otro tipo de fertilizante que incremente las sales, manejar con algún tipo de enmienda orgánica, etcétera. ¿Ok? O de pronto, vuelvo y repito, ¿alguno de ustedes alguna experiencia con eso? Ya. Inge, una preguntita. Ahorita lo que usted estaba mencionando acerca sobre la lámina de riego. Ujú. Eh, para realizar o obtener lo que es la lámina de riego, no se hace mediante fórmulas, o más que todo cuando son fertirriego o fertilizaciones por goteo. Claro, No se, no se utiliza fórmula, en este caso, de los metros cuadrados o cuántos goteos por minuto. ya. La lámina de riego se obtiene calculando por coeficientes que ya son establecidos para cada cultivo. Cada cultivo tiene un coeficiente que se llama Kc, que me dice cuánto es la cantidad que van a requerir, etc. Para el cálculo de los goteos, esto ya va de acuerdo al caudal que tenga mi lámina, ¿cómo se llama? La manguera, de acuerdo al tiempo que van a poner a regar, etcétera. Entonces, obviamente esos son cálculos netamente numéricos, o sea, no es nada a la vista. Pero, como les digo, existen fórmulas y para cada cultivo existe su coeficiente. Eso es bastante materia de riego, o sea, en realidad se llama riego de esa materia. Si me preguntan la fórmula, la desconozco. Me dieron alguna vez en la universidad, pero por ahí debe estar bien guardadita. Pero sí, obviamente es con fórmula. ¿Quién de ustedes trabaja en algo de riego o calculan los procesos, no sé, de los aspersores y cosas así? Porque recuerden que igual para calcular esto de los aspersores, etcétera, incluso cuánto va a regar, recuerden que se hace con diámetro, el ratio, cuánto va, Una pregunta, Inge. dígame. Para regar, por el agua es por minutos o hacer cálculos, Inge, en los cultivos. Claro, al final le sacan cuántas gotitas o cuánta cantidad de agua va a regar en un minuto, en una hora, etcétera. Entonces,
Por eso dicen, por eso les decía yo que para cubrir la lámina de riego que necesita el cultivo de maíz en Santa Elena, ellos necesitaban regar 8 horas. Y ¿Ya? Inge, una pregunta. Diga, Y en una palma de cocos, ¿cuántos litros puede ¿me escuchan? ¿Me escuchan? 3 veces a la semana riego, Inge? A ver, usted me pregunta que cuál es la lámina de riego para una plantación de coco. Dice que riegue 3 veces a la semana. ¿Y cuántos litros se riega por? Eh, Ya, ¿sí me escucharon? No, Inge. No se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, le escucho. No sé si es mi internet o el internet del que me está hablando. ¿Me confirman si me escuchan a mí y le escuchan a la otra persona? Yo sí le escucho. Yo también le estoy escuchando, Inge. Y al compañero cuando hablan sí le escuchan, porque yo lo escucho entrecortado, entonces no sé si es mi internet o es el de él. Sí se le escucha, ingeniero. Ahí repítame la pregunta, señor Maldonado. Ahí sí le escucho. Ingeniera, y en cada palma de coco dice que ponga 120 litros de agua en Ya. cada riego. Sí, ¿y estoy correcto o no, Inge? Ayúdeme en ese, por favor. A ver. em, usted dice que le dice que pongan 120 litros de agua 3 veces a la Sí, semana. Inge. Sí. Ya, ¿y cuál es la pregunta? Y lo que pasa que Inge, pasa lodo. Ya. Sí, y cómo, y si está bien o está mal en el riego, lo que hago, Inge. Oye, yo no sé qué le pasa. No sé. No me hecho. 500. Me pregunta, expliqué. Se encharcaba. Sala principal, estaba dando y regresó a la sala principal. Ah, te le voy a enviar. Pero está designada, solo tiene que ingresar ingeniera. O sea, estaba ahí. Sí, estaba ahí hace un segundo y después me puso regresando a la sala principal y me regresó acá. Pero ¿por qué se hace internet? Porque aquí está designada, como que usted tiene que ingresar nomás a grupos reducidos, porque sí está asignada. O sea, ahí como entro para allá. Sí, Ahí debe nomás, ser mi internet. sí, es internet, sí. Por ahí a los lados dice unirse al grupo o entrar a grupos reducidos, pequeños. Sección de grupos, a ver. Espérame. Ah, ya, 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 ya. Ahí únanse, porque si sale, Siguiente, bueno, siguiente. aquí está designada. Ya ingresa nomás Ya, ahí. gracias. Es internet, bueno, no sé cómo sale. Y me dice, entiende la pregunta. ¿Qué tengo que poner? Ay, dale una fotito y decirle. Todo el día hasta las 2 también. En área 3 ya avanza ya. Área 3 porque es pequeño. Hay área 4 tan pequeño. Ok, Estoy regresé. Parece que tengo problemas con el internet y me... A ver, espérate, no me entregues el premio. A ver, entonces, decíamos, intentábamos entender la pregunta del señor Maldonado, que decía que él le decían que riegue 120 litros por planta. Yo no he trabajado con coco, pero de lo que alguna vez supe era que el cultivo de coco necesitaba como alrededor de 1500 milímetros al año de agua, ¿ya?
Ahora no escuchaba bien la pregunta del señor Maldonado, pero decía algo que se encharcaba el agua en la planta o algo así. Inge, se queda en la corona encharcado el agua y se queda como lodo. Allá. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que no le pase eso? Sí, Inge, eso le estoy preguntando, Ya. porque hay mucha humedad. Pero entonces, puede ser, me corrigen los compañeros porque supongo que es la misma lógica para el resto de plantas, que se le está dando demasiada cantidad de agua y por eso el suelo no tiene la suficiente capacidad de absorberla, porque recuerden que cuando nosotros regamos un suelo a capacidad de campo, no puede quedar con humedad encharcada en la corona principalmente. Entonces, o le hace falta algún tipo de drenaje, o la corona está, perdón, o el suelo está demasiado saturado de agua y por eso no puede chupar todo, no puede absorberle todo. ¿Dónde se ha visto o sea, o mejor dicho, qué se podría hacer con este tipo de inconveniente? Señor Chila, parece que usted iba a hablar. Ya Sí, está. ingeniero, una pregunta. El compañero dice, pero el terreno que es arenoso o, o Arenoso, muy, chocoteado. es arenoso o muy, o el terreno es demasiado, hablemos en este caso, ¿Qué debe tener un franco Heridoso. arcilloso? ¿Qué tipo de suelo tiene, señor Maldonado? Franco, arcilloso, Inge. Ya ven, es un suelo franco arcilloso porque en Santa Elena son esos tipos de suelos. Entonces debemos saber que si es un franco arcilloso, es un suelo que sí tiene drena un poco, pero la arcilla le hace ser impermeable. Entonces, lo que yo pensaría es que de pronto se le debería segmentar el riego, no darle 120 litros cada 3 días, sino de pronto darle la mitad, pero más seguido. ¿Para qué? Para que el suelo tenga el suficiente tiempo de absorber la cantidad de agua. Ya, ya. ¿Qué Inge, haría? Dígame. porque más antes tenía riego por goteo y vino un ingeniero a asesorar y hizo regar solo por la manguera manual, más de ahí más o menos riega como unos 60 litros por 40 segundos. He hecho cuenta, Inge. ¿Ya? Sí, ¿cuál sería más factible, regar por riego de goteo o por manguera manual? Siempre es mejor utilizar un tipo de riego por goteo, porque yo puedo Sí, cubrir la cantidad de requerimiento de agua, del requerimiento hídrico que tenga el cultivo, y como es de manera lenta, como cae la gotita, o sea, despacito, hace que se absorba más, o sea, no crea estos problemas de encharcamiento que cuando uno le riega directo con gran potencia, gran fuerza, con un gran caudal el agua, porque pasa lo que usted dice, se queda encharcado. ¿Cuáles serían en realidad los motivos por el cual dejaron de hacerle riego por goteo y el ingeniero decidió cambiar el riego? Se debería saber. Pero desde siempre el riego por goteo hace que el agua sea mejor absorbida. ¿Por qué? Porque cae más lento, entonces no tiene problemas de encharcamiento. ¿Quién de los compañeros que está aquí de pronto tiene algún tipo de experiencia con eso? Nadie. Y supuestamente, ¿por qué dijo que se cambiaron de riego por goteo a riego manual? no, no sé la verdad, Inge, y no me ha dado la información porque solo eso me dijo que riega así por la manguera manual y ahí está suspendido el riego por goteo. Mm, Y para decir la verdad, y no desarrolla la palma de coco y sale cocos pequeñitos como debe salir un coco normal grande. Ha cuando le debido hacen, de, cuando le ha hacen por debido, goteo, no por la manguera manual regando, no ya. sale, no produce bien los cocos. ¿Qué producto puedo aplicar para que Eso produzca debe ser, como... ya verá. El problema del tamaño de los cocos no se refiere únicamente al problema de agua, sino que esto es más bien un proceso nutricional. Recuerden que si bien es cierto que las plantas cuando están en el proceso principalmente de llenado de los frutos, etcétera, necesitan grandes cantidades de agua, lo que necesitan para poder engrosar el fruto, etcétera, es un proceso nutricional. Se debería ver el proceso o cuáles son los requerimientos nutricionales, el plan que tienen ustedes de nutrición, para de ahí ver dónde está la falla o dónde es lo que ellos requieren. Porque, por ejemplo, el fruto
necesita gran cantidad de agua por lo que tiene adentro, pero necesita lo que es todo tipo de nutrientes, tal cual como para un cultivo normal, es decir, necesita lo que es potasio, principalmente cuando está en el proceso de fructificación, fósforo, etcétera. Entonces, si es que tiene el proceso de nutrición con el que le están dando, envíeme por interno para hacerle el análisis de esto y ahí ver qué es lo que están dando y de pronto dónde está el problema el problema en sí de por qué no crece el coco, ¿ya? Sí, por favor, ingeniera. El ingeniero ya va a estar un año, pero no ha dado nada resultado a la empresa. Solo saca, ahorita está en producción los cocos y ahorita saliendo cocos de rechazo nomás, pequeñitos nomás. Claro, ese no es, verá, a ver, hay que ver. ¿Han hecho alguna vez análisis de suelo? Sí, el ingeniero dijo que sí ha hecho, dijo, pero no ha dado respuesta a nada, porque ahorita está produciendo los cocos, sale pequeñitos los cocos y caen también los cocos de por sí. Entonces, claro, entonces es problema principalmente nutricional. Entonces debe estar aplicando o le falta algún tipo de nutriente y por eso están pasando eso con los cocos. Es lo mismo que producen todas las plantas. Todas las plantas, si es que no produce, podría ser un problema de suelo. Entonces, si es que ya han hecho el análisis de suelo y ese ha salido que en realidad está en los estándares normales, etcétera, entonces ahí va lo que es el proceso de o plan nutricional. Entonces se debe ver el plan nutricional de este. Pásame si es que tiene el proceso de fertilización. Ya, Inge, mañana yo le envío las fotos, por favor, a tomar ya en la bodega lo que aplica el ingeniero, ya, por favor, para ver en qué está fallando. Es que la verdad ya va a estar un año el ingeniero, no da resultado a la empresa porque saca cocos pequeños nomás. Ya, porque para en suelos arcillosos y en suelos francos, recuerden que estos retienen mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto la aplicación de los nutrientes se generaliza más o menos que se hace unas dos veces al año. Una al inicio y otra a la finalización de la época, pero lluviosa. Entonces, el primer año, por ejemplo, el fertilizante se tiene que incorporar a unos 15 centímetros de la planta y después en los siguientes años ya se va aumentando de a cómo va creciendo hasta 2 metros. Entonces sí, de ley se necesita ver el plan nutricional que le están dando. Señor Emanuel, dígame. Bueno, en sí el coco no es tan exigente con el agua, puede resistir a esos casos, pero si le estamos dando demasiada agua, estamos creando, es más bien asfixiando las raíces, estamos estresando la planta. Y en este caso, como él menciona, tenemos un suelo franco arcilloso. Eso puede ser una de las causas. Otra causa también al coco, por lo general, cuando también presenta esos problemas, se le pone sal en grano al nivel de la corona, para ayudarle también con ese caso. Preguntita. ¿Qué tan efectivo será ponerle sal en grano si sabemos que ya estamos trabajando con suelos salinos? Pregunto. Recuerden que yo no he trabajado en coco, pero si la relación es que si es que voy a ponerle sal en grano y tengo un suelo salino, ¿no hago incrementar la salinidad que éste tenga? Ahora, lo de la lámina de riego que comenta el compañero es, o sea, como les estaba diciendo, que le están dando demasiada agua a la planta. Y de pronto, pero lo de la sal, eso me queda la duda. Puede ser así, obviamente, pero obviamente a mí también me vino la duda. Recordemos que toda planta, y el coco no es la excepción, en la etapa de producción extraen nutrientes, principalmente lo que son potasio, nitrógeno, y en el caso del coco extrae también bastante cantidad de cloro. Entonces, cuando está en proceso de producción, yo sí debo aplicarle potasio, pero recuerden que para que la planta llegue a ser productiva de manera eficiente, yo tengo que haberle dado un adecuado crecimiento vegetativo. Entonces, las fertilizaciones nitrogenadas, por ejemplo, producen efectos más visibles en las plantas jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí es el proceso, como les decía, de crecimiento vegetativo, de desarrollo. Y en cambio, después de esto ya se pueden hacer otras aplicaciones de azufre, de magnesio, de fósforo, etcétera. Entonces sí, ¿saben por qué les decía? Si había leído yo alguna vez que el cloro em,
funcionaba, o mejor dicho, en el caso de los cocos era altamente utilizado porque hacía principalmente función en en la parte osmótica. ¿Recuerdan lo que yo les comenté de la parte del potencial osmótico que se producía en suelos salinos? Entonces, la planta, en este caso el coco, tiene que combatir o tiene que estar todo el tiempo en contacto con suelos salinos y por lo tanto este tipo de cloro se hace una fertilización con cloruro de potasio. Sí, a ver, KCl, sí, cloruro de potasio. Y ese hace que aumente ¿cómo se llama? El peso del albumen. Sí, sí saben lo que es el albumen. No sé cómo explicarles el sinónimo. ¿Cómo se le conoce? La copra, tampoco. La manzana. Eso, ya. Entonces precisamente las fertilizaciones con cloruro de potasio hace que aumente el peso de la manzana, etcétera. Entonces, de pronto, para saber si es que existe deficiencia de cloro, debería usted ver, señor Maldonado, en las plantas viejas, si es que empiezan a existir hojas, o mejor dicho, las plantas se vuelven amarillentas y empiezan a presentar unas manchas de un color como cafecito anaranjado. Eso significa que las plantas tienen deficiencia de cloro. Si es que tendrían esto, se podría explicar por qué el tamaño del coco pequeño que usted está diciendo. Otra cosa que suele pasar bastante es que los foliolos, las hojitas más pequeñas, empiezan a secarse en todo lo que son la parte de los márgenes, la parte de los bordes, esas empiezan a secarse. También puede ser otra deficiencia de cloro que puede tener la planta. Y obviamente eso va a hacer que los frutos se vean mucho más pequeños y que se reduzcan. De pronto por ahí puede ir la cosa. Si es que tiene fotitos de cómo estén las plantas, se le podría analizar así. Dígame, dígame. Inge, A ver, dígame, señor Maldonado y después el señor Huesca. Inge, Dígame. la verdad sí tiene, como me dice, manchas medio tomate y amarillento, tiene todas las áreas, está así, mejor dicho, y está en las hojas. Ujú. Entonces, bueno, sugiérale al ingeniero, porque recuerden que uno no es como el doctor, no puede recetarle sin verles. Que de pronto Sí, primero se debe tratar de manejar lo que es el proceso de riego. Entonces, si bien es bien. cierto que la planta puede vivir o sobrevivir periodos largos de estrés hídrico, esto se ve afectado en la producción. Entonces, cuando hablamos de estrés hídrico, no hablamos solo de sequía, sino también hablamos de exceso de agua, como mencionaba el compañero Emanuel. Entonces, primero habría que controlar el exceso de agua. A mi parecer le estarían dando mucha agua si es que presenta problemas de encharcamiento. Sí, Inge, Segundo, entonces yo le voy a mandar las fotos, por favor, mañana, Inge, ya. eso, ya después de aquí vemos las fotos y como le digo, si es que presenta eso, lo más probable es que tenga deficiencia de cloro. Y como le dije, el cloro actúa en la regulación osmótica, o sea, en eso del agua mismo, ¿ya? Porque ellos tienen Ya, Inge. alta con sal, producen eso. Entonces, envíeme eso para ver y después aquí le vemos con los compañeros. Ya, Inge, entonces mañana yo le envío las fotos, por favor, Inge. Ok, a ver, señor Wesner. ya, bueno, yo también quería dar mi conclusión. Yo también pienso que puede ser mucho exceso de agua, ya que en todos los cultivos algo similar. Tiene que manejarse una capacidad de campo, porque, y ya se ha visto que el exceso de agua es lo que también mencionaba ya el compañero, lo que va a provocar es como un estrés a la planta, se va a estresar, y ahí por más que le dé potasio, calcio, hierro, no le va a asimilar la planta, y eso lo que va a provocar es hasta incluso que empiece a haber este problema como de ponerse amarilla las hojas de la planta, e incluso por ende no va a dar buenos frutos, van a quedar frutos pequeños. Y yo también pienso que se debería manejar la mitad de la cantidad de agua, mantenerle una capacidad de campo y verle bien si tiene buen tipo de drenaje. Ujú. Lo primero que se debería notar, y
Y bueno, luego, claro, ver lo que se le está aplicando o verle lo que es el suelo, cómo está la muestra del suelo. Y lo Claro. otro, y lo otro que el compañero creo que me parece que está radicado ahorita en López, parece que es, o me equivoco. Sí, Eh, en López es, Puerto ya, López. ya Puerto López, por ende, es zona costera y está al lado del mar. De ley que también va a estar un suelo con muchas sales. Ujú. Ya, eso es lo que quería más o menos contar. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, recuerden que no es únicamente como que como por ejemplo, le duele la muela y como que entonces vamos a calzar en la muela. Ahí no, tienen que ver como que el suelo, la raíz, el agua, etcétera. Entonces, queda pendiente eso y para verle, ¿ya? Entonces envíenos eso de ahí. ¿Alguna otra preguntita de eso? Nada más. No. Ya. Inge, nada más, por favor, cualquier cosa me apoya, por favor, Inge. Mm, Claro, en lo que se pueda. Todavía Ya, no Inge. tengo mi maestría en nutrición vegetal. Debía haber hecho eso, pero no había. Y Ya, Inge. paréntesis para todos. Si es que ustedes desean estudiar, y por ejemplo los compañeros que de pronto están todavía en la universidad, etcétera, una especialización o una maestría en lo que es fisiología vegetal o nutrición vegetal, en la actualidad es la que les da dinero. Porque lo que cuenta el compañero Maldonado, por ejemplo, eh, tienen contratado a un ingeniero, pero de pronto no tiene mucha experiencia en lo que es nutrición vegetal, etcétera, y no se asesora bien sobre eso. Hoy por hoy la mayoría de empresas que se dedican a cultivos intensivos, etcétera, buscan profesionales que dominen bastante la parte de nutrición vegetal, porque todo está relacionado, el 90% de la producción de un cultivo está relacionado principalmente con su nutrición. ¿Ok? Entonces, para los que todavía quieren estudiar y tienen chance de estudiar, recomendadísimo y porque da bastante dinero esto de nutrición vegetal, en realidad. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra preguntita? Ya. Entonces, continuando con lo nuestro, después de ver cómo erosiona el agua al suelo, otro proceso de erosión o alguien que también erosiona, algo que también erosiona es del viento. Pero lo del viento lo vamos a ver en la siguiente clase, porque hoy teníamos que ver, para tratar de terminar esto del suelo, los principios, déjenme ver la pantalla, los principios del manejo y conservación de suelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esta lectura aquí? Principalmente nos dice que los objetivos de conservar el suelo principalmente es controlar la erosión. Entonces, ¿por qué les hablaba yo primero de esto de los abonos verdes y etcétera? Porque una manera de controlar erosión es evitando que la corriente arrastre el suelo. Y ya vimos cómo podía arrastrarlo por el agua superficial, pero también lo hace por el movimiento del suelo. ¿Cómo se lleva esto? Porque se arrastra la cantidad del suelo, tanto en época lluviosa como en época seca, por lo que les decía del viento, y produce un proceso de escorrentía. Otra cosa que busca conservar el suelo es aprovechar mejor el agua. Entonces, ¿cómo hago yo para aprovechar el agua? Primero, como lo que les decía, evitando la evaporación y la evapotranspiración. Segundo, haciendo que se incremente la infiltración del agua en el suelo. Recuerden que la infiltración básicamente es qué tanto entra el agua al suelo, ¿ya? Entonces yo no puedo tener una infiltración demasiado alta porque si no el agua se pierde, pero tampoco puedo tener una infiltración baja porque el agua se quedaría encharcada, el agua estaría estancada. Entonces debo tener una infiltración equilibrada. Cuando el agua no se infiltra, cuando se queda sobre la parte superficial, se produce el proceso de escorrentía o arrastre. Entonces no confundan eso. La escorrentía es la que se pierde cuando el agua no ingresa al suelo. Y la infiltración, en cambio, es el proceso por el cual el agua ingresa a las partículas del suelo y llega el suelo a capacidad de campo. ¿Ok? Otro objetivo, entonces, también es mejorar la fertilidad de los suelos.
¿Cómo mejoramos la fertilidad de los suelos entonces? Cuando utilizamos materia orgánica, abonos verdes, dejamos que los residuos de las cosechas se descompongan ahí, etc. Y a su vez, lo que buscan es prevenir el ataque de las plagas y enfermedades, ¿ok? Cuando yo no dejo hoteles para las plagas, cuando, por ejemplo, dejo que el suelo se solarice por cierto tiempo para que los insectos rompan su ciclo biológico, etcétera, ¿ya? Entonces, esos son como que los principales objetivos que nacen con esto de la conservación de los suelos. ¿Y qué es lo que buscan? Ahora, existen prácticas, como les preguntaba al inicio de la clase, que nos permiten el cumplimiento de los objetivos que ya les mencioné. Entonces, son principalmente 4. El primero es proteger la superficie del suelo. Y yo ya les expliqué, es decir, utilizar una cobertura vegetal. Ya no vamos a hablar para qué sirve la cobertura vegetal ni cuáles son, porque eso ya se los expliqué al inicio. Lo importante es que tienen que saber que para conservar el suelo, entonces, yo tengo que proteger la superficie de este. Lo protejo con una cobertura vegetal, que vimos todos los beneficios que este tiene. Segundo, reducir el largo de la pendiente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo trabajo en superficies elevadas, yo tengo que reducir la pendiente. Es decir, si yo tengo una pendiente del 70%, tengo que tratar de reducirla al máximo. ¿Y cómo se hace eso? Han escuchado ustedes hablar y hemos visto cuando viajamos de la costa a la sierra y cuando en la sierra nos acercamos a las partes montañosas que ellos tienen sembrado como en terrazas, ¿verdad? Este proceso de sembrar en terrazas reduce el nivel de la pendiente. Miren entonces, si reduce el nivel de la pendiente, obviamente hará que el suelo ya no se arrastre. ¿Por qué? Porque ya no tiene la caída necesaria, sino que al tener escalones ya se va quedando ahí. Se pierden los nutrientes, ya no muchos, ¿por qué? Porque igual se quedan en esta terraza o en esta grada, en este escalón, como quieran llamarlo, y por lo tanto aumenta mi superficie de siembra, ¿ya? Los agricultores, extrañamente antes, no hacían terrazas para que el suelo no se arrastre o no se erosione, sino que ellos hacían terraza porque no tenían superficie en cantidad necesaria para poder sembrar. Entonces no es lo mismo que yo quiera sembrar aquí a que yo quiera sembrar aquí. Entonces sí entienden que la creación de las terrazas, de estos escalones, de estas gradas, lo que hace es que me incrementa la superficie de siembra. Y eso obviamente ya trae otros beneficios, como los de mejorar el proceso de arrastre, es decir, no arrastra, no erosiona, existe un mejor uso del agua, etc. Entonces aquí tenemos, miren, tenemos entonces, a ver, es esta. Así. Entonces tenemos este tipo de gradas que al finalizar yo puedo poner algún tipo de barrera. ¿Para qué la barrera? Primero para que no se caigan, porque recuerden que si es que el suelo ha sido movido debe tener algo que le sujete para que no se derrumbe, no exista un desliz. ¿Qué se utilizan? Se utilizan barreras vivas, hechas por arbustos, por árboles, y a su vez cumplen dos funciones las barreras vivas. La primera es la que bloquea el viento, porque si es que estamos en pendiente, ustedes sabrán que circula bastante el viento. La segunda es que si es que algún tipo de nutriente o el suelo se quiere ¿cómo se llama? Se quiere mover, se quiere deslizar, estas las retienen ahí. Entonces, para mantener como barreras, tenemos barreras vivas, tenemos muros de retención que pueden estar hechos con piedras, con costales llenos de tierra, etc. Se hacen zanjas de ladera, terrazas de base angosta o callejones. Todos estos tienen al final la misma función, retener que el suelo no se vaya, que el suelo no se deslice y que si es que existe alguna fuga de nutrientes, estos se quedan ahí y no se pierden, ¿ok? Otra cosa de la que se hace es reducir la inclinación de la pendiente. Es básicamente lo mismo. Entonces recuerden que la una reduce la pendiente y la otra reduce la inclinación. Estas van pegadas. Obviamente si es que se hace la una, por consecuencia va a ir la otra. Entonces miren aquí, se hacen terrazas como más anchas, terrazas más cortitas, los tipos de camellones y las mini terrazas, que es principalmente para
cualquier tipo de árbol maderable o frutal, etc. Y por último, y no menos importante, lo que les venía diciendo, la incorporación de materia orgánica al suelo. Dentro de la conservación de suelo, de la agroecología, de la agricultura orgánica, etcétera, la incorporación de materia orgánica por todos los beneficios que ya hemos visto en anterioridad es uno de los pilares fundamentales. Entonces, todo va enfocado a incorporar materia orgánica, a crear materia orgánica. La materia orgánica, entonces, también parte desde enmiendas orgánicas. Y cuando hablamos de enmiendas orgánicas, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena con enmiendas orgánicas? Aplicaciones de química como ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. ¿Ya? ¿A qué más? Algo como más baratito para los que no tenemos mucho dinero para poder adquirir eso. ¿Cuáles serán? Las más básicas. Puede ser la gallinaza, la cuyaza. Son Correcto. económicas. Todo tipo de estiércol. Entonces tenemos cuyaza, gallinaza, tenemos el estiércol, tenemos, incluso existe la gallinaza de piso, de jaula, de ponedoras. Cada una de ellas tiene una composición nutricional diferente. Y las más conocidas, el compost, el vermicompost. Entonces, hoy queríamos ver, o quería mostrarles también, un proyecto de vermicompost que se hizo en un proyecto de tesis para ver qué tan efectivo era este. Ya quedó para la siguiente clase. Pero también vamos a hablar entonces sobre los diferentes tipos de estiércol, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a analizar cuál es la composición de las diferentes gallinazas, de piso, de jaula, incluso la pollinaza. Cada uno de ellos tiene diferentes por precisamente lo que se alimentan y por las deyecciones que cada uno de estos tiene, ¿ok? Entonces, de lo que vimos hoy, de la conservación, de los tipos de erosión, etcétera, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. ¿Quién de ustedes no dio la prueba? Primero, recuerden que la otra semana tenemos la evaluación del fin de mes, entonces, por favor, recuerden estar al día en los pagos. Segundo, quien dio la evaluación la clase pasada, pero todavía no ha cancelado, la nota no se les hace válida, o sea, la nota se queda en cero, como si no hubiesen rendido la evaluación. Entonces, ¿quiénes de los que pagaron, o incluso de los que todavía no pagan, no han rendido la evaluación para habilitarles hoy? Hoy, o si prefieren mañana, que no tenemos clase y de pronto un poco más temprano. Pero necesito que me digan, porque yo voy a sacar el registro y de ahí yo les paso notas a los que le han enviado el comprobante de pago a la licenciada. ¿Todos dieron la prueba? Inge, yo aún no doy la prueba, Inge. Ya, a ver, el señor Maldonado. ¿Quién más? Habían algunos. ¿Está el señor Nieto? No está. ¿Quién más no dio la prueba? No, yo esta prueba de esto estoy diciendo de ahorita lo que más te era de dar. Ya, a ver, verán. Mañana, señor Maldonado, y de pronto para los que están aquí y no dieron tampoco la prueba, mañana a las 8 yo le voy a habilitar la prueba, ¿ok? Entonces, ¿cómo se rinde la prueba? Se van a la plataforma y ahí dice evaluaciones y van a encontrar la evaluación habilitada, ¿ok? Los que ya dieron, no vuelvan a dar, por favor. Creo que no pueden, pero por si acaso, no volverán a dar, ¿no? Una cosa. Otra cosa, les voy a mandar una lectura, un paper de los abonos verdes para que sepan cómo funciona. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea para la siguiente semana, para el día martes, va a ser la elaboración de un mapa conceptual, ¿ok? Lo hacen a mano, tranquilo, con una letra bonita para que yo pueda entender, etcétera, y esa va a ser una nota, ¿ok? Entonces, la vez pasada hicimos un resumen. Esta vez vamos a hacer un mapa conceptual sobre la lectura de los abonos verdes. Entonces, ahí les explica cómo funcionan, para qué sirven, etcétera, ¿ok? Entonces, ya les voy a enviar el paper al grupo y también se los voy a subir a la plataforma para que quede evidencia del trabajo. Vamos a tomar lista, me esperan un ratito que voy a volver a abrir. Mira, una consulta, buenas noches, disculpa. ¿Y si Dígame. lo
puedo hacer también el programa de Microsoft. Claro, cada uno puede hacer el mapa como mejor em, pueda. Yo les digo eso porque algunas personas no Ya. tienen computadora, etcétera. Entonces, si usted tiene su programita y todo, chévere, no hay problema. Espérame un rato que mi computadora está lenta, es mi Listo, ma. internet. Gracias. Creo que en realidad ha sido mi compu, porque ahorita que quiero abrir la pestaña se cierra. Ingeniero, chequearé, pero por favor, a mí habiliten una oportunidad. A ver, usted me dice que la habilite hoy. Mañana, ingeniero. Ah, mañana. Por eso dije mañana. Mañana les Sí, habilito a las 8, ¿ya? listo, ingeniero, entonces. Ya. La segunda evaluación, ¿verdad? Sí, la segunda evaluación. Ya. A ver, espérame que estoy abriendo otra vez todo porque tuve que cerrar todo hace ratito. Inge, 8 de la mañana o 8 de la noche, Inge, por De favor, la ayúdame. noche. Ay, Inge, Sí, sí, no se preocupen, de la noche. de la noche. Mis disculpe, los que ya dimos nos podemos retirar. No, voy a, Ya. voy a tomar lista, sino que les dije que me esperen un ratito porque tuve que cerrar hace un ratito todas las pestañas para que mi compu pueda trabajar. Esperen, un ratito. Todavía falta 4 minutitos de clase, tengan paciencia. Mm. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de ingresar o sea, de mandar la tarea, ingeniero? Hasta el lunes medianoche. Ah, no, 11:59. Lunes. Ok, listo. Ay, no, Yo- saben que no puedo abrir. No sé, no. Algo le pasa a mi compu. Bueno, voy a hacer una captura de pantalla y así yo ya sé cuáles estuvieron y cuando mi compu ya valga les pongo en la lista, ¿ya? Rosado presente. No, no, sí, ya les voy a hacer la captura de pantalla y mañana o más tarde que mi computadora ya reaccione, ahí yo mismo les pongo en la lista, ¿ya? Listo, entonces, a ver. Ya, eso sería. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el día martes. Mañana recuerden, los que no han rendido la prueba, a las 8 de la noche va a estar habilitada. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana, pasen bien. Ok, listo, mira, pase bien. Hasta luego. Gracias.